Bienvenidos a La Ley del Montes y estamos de verdad muy contentos, muy complacidos en esta nueva fase de La Ley del Montes por YouTube, por mi canal. Suscríbanse, vamos a tener una interacción constante, queremos conocer sus opiniones, sus comentarios sobre los invitados. Invitados de lujo, como el que esta noche, hoy nos acompaña en La Ley del Montes. Es una persona extraordinaria, de una calidad humana única, un excelente profesional. Barranquilla lo adora, y él adora Barranquilla. Yo digo, y me tomo la frase de un día de Juancho Gozaín, que el barranquillero nace donde le da la gana. Nuestro invitado de hoy es barranquillero y nació en Montevideo, pero ya vamos a hablar de eso. Nos acompaña esta noche Julio Avelino Comesaña. Profesor Comesaña, bienvenido a La Ley del Montes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por ser tan gentil. Y estoy contento aquí de poder compartir un rato con usted. Bueno, hoy el motivo de la charla, de esta conversación aquí entre amigos, es obviamente la Selección Colombia, la fase clasificatoria para ir al Mundial. Yo estoy convencido que vamos a ir al Mundial. El problema ahí es cómo nos va a ir en el Mundial. Yo creo, y ahora lo vamos a conversar con el profesor Comesaña, yo creo que la Selección Colombia va a clasificar al Mundial, pero la pregunta es cómo nos va a ir en el Mundial. Esa es otra cosa. De Julio Avelino Comesaña conocemos muchas historias. Le digo yo a ustedes que es barranquillero, Barranquilla lo adoptó y lo quiere como ustedes no se imaginan. Y él vive muy feliz en Barranquilla, su familia y todos están muy contentos en Barranquilla durante muchos años. Pero bueno, vamos a comenzar por el final y luego nos vamos a devolver. Profesor Comesaña, hablemos de esa Selección Colombia. ¿Cómo vio el partido usted contra Paraguay? No sé si usted tiene el mismo concepto que tienen muchas personas, que Colombia jugó mal, o usted tiene una lectura diferente. Bueno, a ver, yo vi, primero que nada quiero decirle que yo vi a Paraguay en el partido previo contra Chile y me quedó la sensación de ser un equipo con muchas virtudes y con mucha determinación y con muchos deseos de ir adelante a ganar el partido, pero me pareció un poco que confundía los caminos en los últimos metros. Chile no fue un equipo que se metió muy atrás, sino que le jugó y le creó peligro, pero estaban como imprecisos y resolutos los paraguayos y ganaron 1-0, pero me parece que no les sobró nada. Y vi algunas cosas de su funcionamiento, como el caso de Enciso y de Almirón, el zurdo, y jugaron por derecha con un extremo derecho Sosa, muy veloz y muy hábil, que ayer no jugó al comienzo, sino que jugó al final. Entonces me quedó una sensación de ser un equipo clásico como los grandes equipos paraguayos, pero no le vi tanto fútbol como le vi ayer. Y digo, bueno, pero es un rival accesible para Colombia, me parece que va a estar lindo. Y cuando veo que empieza ese partido y Colombia tiene, diría yo, la oportunidad y la fortuna de hacer un gol a los 40 segundos en un partido de esa naturaleza que uno se lo imagina, Paraguay defendiéndose y rechazando y nosotros atacando y no podemos. No, a los 40 segundos gol y a los 13 minutos gol. 2-0, el partido 2-0, claro, pero en jugadas que no eran producto de un dominio total de Colombia, no, el arranque de un partido y no sé, lo sorprendieron, dieron la ventaja y Colombia le anota los 2 goles. Y ahí empieza otro partido empieza, porque empezamos a ver una Colombia, como la hemos venido viendo, declinando en su nivel de juego. En otro momento seguramente hubiera aprovechado ese 2-0 y hubiera hecho maravillas. Y los paraguayos, todo lo contrario. Se afianzaron en la cancha, empezaron a hacer su trabajo y limitaron a Colombia, le fueron encima y le empezaron a llegar, tal así que Vargas estaba teniendo una jornada bien importante. Y Colombia, no sé, no aparecía, así esporádicamente, porque tiene buenos jugadores y de pronto en alguna jugada puede crear problemas, pero no estaba en la cancha como tenía que estar. Pero mire, profesor Comesaña, algo que me llamó la atención, y lo digo como aficionado, usted es un experto, usted conoce del tema, pero como aficionado lo digo, una Selección Colombia que en Barranquilla estaba replegada,
estaba defendiéndose y una selección paraguaya que para sorpresa de todos estaba jugando fútbol, estaba tocando la pelota, estaba Enciso, tenía loco a Muñoz, Almirón estaba enloqueciendo a la defensa, no había reacción. Esa selección paraguaya nos sorprendió a todos. Y la pregunta, profesor Comesaña, es, el técnico de Colombia, ¿qué lectura estaba haciendo de ese partido si no estaba viendo lo que estábamos viendo nosotros? Por ejemplo, el baile que le estaba pegando Enciso a Muñoz, todo lo que estaba ocurriendo en la cancha, ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, ellos, como le dije, atacaron la zona donde a Colombia más le duele, porque Muñoz es un jugador que permanentemente juega en ataque, y lo atacaron por ahí. Y tanto Almirón como Enciso juegan de la banda hacia adentro, interiorizan el juego, empiezan a meterse adentro, le crean superioridad numérica y por afuera sale Junior Alonso, el lateral. Permanentemente hicieron lo mismo, todo el tiempo. Y Colombia entonces por ahí, Arias lo trajeron a la derecha, empezó a correr por ahí marcando, en la mitad de la cancha no daban la sensación de mucha seguridad, se veían desbordados los dos volantes centrales. James sabemos que su función y que Colombia tiene un funcionamiento que está adecuado para que James haga recorridos más cortos y esté más con la pelota y menos gastando energías en trabajos que él no hace. Entonces fue creciendo, Paraguay fue creciendo, Colombia fue disminuyendo y me parece a mí que hay una jugada que es fundamental en el partido, pero tremendamente importante para los dos equipos. Negativa uno y positiva para el otro. Y es ese gol terminando ya el primer tiempo. A los 40 y tantos. Bueno, porque si uno termina el primer tiempo 2-0, uno dice, bueno, el entrenador ya vio claro lo que está pasando, entra al vestuario, si tiene que hacer un cambio 2, ya le dijo antes a que termine el primer tiempo, se lo dice a sus entrenadores, calentá a fulano y a mengano, y entonces ya salgo al segundo tiempo, ahora vamos a ver esto, vamos encima, vamos acá. No, y los paraguayos también, con un 2-0, 45 minutos, pero ese gol fue fatal para Colombia. Ese 2-1. Y fue vital para ese. Y viene ese gol que volvemos a lo mismo, digo, en el fútbol, si no hubiera distracciones, si no hubiera nada de eso, no sería como es tan emocionante. Es que el fútbol es imprevisible. Así es. Pero ¿sabe qué pasa, profesor Comesaña? Y le digo, reitero nuevamente, uno como aficionado, como simple aficionado de la selección, uno veía el partido 2-0 y uno decía, en cualquier momento Paraguay va a hacer un gol. Y donde Paraguay haga un gol, no se empata. Lo pensaba uno con el partido 2-0. Y lo estábamos analizando de esa forma. De tal forma que, como usted bien lo dice, profesor Comesaña, cuando el partido se pone 2-1, a los pocos minutos del intertiempo, uno se le vino la noche a Colombia porque sabíamos que el equipo no tenía, o no tiene, o no está teniendo esa capacidad de reacción. Se ha quedado Colombia, y eso le quiero preguntar, profesor Comesaña, ¿por qué uno tiene la sensación con esta selección Colombia que descrestó al mundo en la Copa América? Y antes de la Copa América, en el comienzo de la fase de eliminatoria, la gente quedó fascinada con Colombia. Nosotros llegamos a la Copa América como favoritos. Perdimos una final con Argentina, pero de ahí para acá, el equipo uno siente que no ha evolucionado, sino que está involucionando. Algo pasó. Usted que es técnico, que ha sido técnico toda su vida, que fue un futbolista, un profesional de excelentes calidades, ¿qué lectura hace de lo que está pasando? Yo le quiero decir algo. Primero, a mí me gusta analizar si realmente el equipo que se tiene o los jugadores que tenemos están en condiciones de dar una respuesta como la que todos pretendemos y nos entusiasmamos, que fulano es un gran jugador. Acá en Colombia se tiene la costumbre, porque eso vende, repito con todo respeto, de que cualquier jugador que hace un golazo de eso que hacen y hace una jugada y un partido, no hay nada mejor que ese. Ese mejor del mundo tiene que ir al Real de Madrid. Y entonces yo miro de dónde juegan los jugadores de Colombia, que lo están haciendo bien, sí, pero el único que juega en el nivel top allá es Lucho Díaz. Lucho Díaz, en el Liverpool. Bueno, de resto, en Brasil anda bien Arias, y acá es un jugador de recambio. Está entrando y saliendo. Entonces, me parece que a nosotros se nos va la mano y creemos mucho que tenemos
lo mejor del mundo y queremos ganarle a todos, pasarle por arriba, ganarle acá de visitante. Sí, y entonces, cuando eso no ocurre, porque los rivales también tienen, ayer lo vimos, repito, con ese Enciso y otros más, y entonces me parece que estamos exigiendo cosas que a veces pueden ser desmedidas. Y lo otro, que lo he vivido en carne propia, es que los equipos, uno como técnico le agarra la mano, los prepara, encuentra una estrategia y una manera de jugar, de atacar y defender, que es perfecta y potencia a esos jugadores, ¿verdad? Sí. Y entonces funciona, y funciona, y funciona, y todo funciona. Y seguimos entrenando igual, trabajando igual, todo igual. Pero eso no alcanza. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno siga trabajando igual no quiere decir que eso va a seguir siendo igual y mejor. No. Hay que ver el momento donde algo empieza a fallar y el equipo decrece para decir, bueno, esto que venía haciendo no alcanza, tenemos que cambiar. Tenemos que tener alguna otra fórmula. Tener la capacidad de hacerlo. En algún momento de cambiar, ya sea cambiando un jugador, ya sea cambiando la estructura, la figura del equipo, el funcionamiento del equipo. Algo tenemos que hacer y refrescarnos un poco, mientras el equipo vuelve a su nivel. Y uno no se da cuenta a veces. Y uno dice, no, pero si con esto hicimos todo lo que hicimos y fíjate, en vez de estar mejor, bueno, pero es normal, el ser humano pierde su forma deportiva, no está en un buen momento, los seres humanos tenemos a veces problemas emocionales de alguna naturaleza, no me siento bien, en fin, y pasan estas cosas. Pero además, profesor Comesaña, pasa algo que es muy importante en el deporte y en el fútbol mucho más, que jugamos contra rivales que nos estudian, que nos analizan, técnicos muy inteligentes, estrategas como el técnico de Paraguay, Alfaro. Alfaro es un tipo que ve videos y mira cómo se mueve por la izquierda Muñoz y cómo va, todo lo tiene estudiado. Entonces no solamente juega Colombia, Colombia juega contra un equipo que lo tiene muy bien estudiado y a la medida en que va pasando las fases ya le van conociendo los puntos débiles, las fortalezas, las debilidades y por ahí ellos aprovechan para hacer las cosas. Y recibimos, como nos pasó con el partido contra Paraguay, un golpe de realidad que nos aterriza y que nos dice, como dice el profesor Comesaña con toda razón, oye, tampoco es que seamos el top del mundo, o sea, miremos a ver cómo estamos. Pero ahora que estábamos conversando de esta selección Colombia, profesor Comesaña, y le agradezco mucho que esté con nosotros en La Ley del Montes, suscríbase a nuestro canal de verdad y vamos a compartir con invitados de lujo como el profesor Comesaña. Le decía, profesor Comesaña, que a propósito de esto que pasa con la selección Colombia, me acordaba yo de una frase de Bilardo, cuando Bilardo fue campeón del mundo en el 86 en México. El último partido que jugó esa selección de Argentina, que nadie la quería, lo jugó aquí en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, un 15 de mayo. Un 15 de mayo, me acuerdo porque fue el día que inauguramos el Metropolitano, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el Roberto Meléndez, se inauguró con ese partido. Ese partido quedó 0-0. Pero ese partido le cambió la cara a Argentina. De ahí, Argentina salió mentalizada que podían ser campeones del mundo. Mire usted la importancia, profesor Comesaña, de ese partido. Y decía Bilardo, después de ese partido contra Junior de Barranquilla, que quedamos 0-0, Bilardo decía, yo tengo que convencer a esas 30 jugadores de lo que yo quiero, de mi proyecto, y no a 30 millones de personas, que era la población argentina. Yo creo que en este momento la reflexión tiene que ser esa, la del profesor Lorenzo, convencer primero a sus 30 jugadores, 27 jugadores del proyecto y luego convencernos a todos nosotros que jugamos a ser técnicos sin serlo para que las cosas salgan bien. Esa reflexión, profesor Comesaña, es importante en estos momentos. Claro, lo que pasa es que para convencer a todos los jugadores del proyecto, primero tiene que estar uno convencido del proyecto. Y eso no se ve tanto. Y uno se convence una vez que lo pone en práctica y ve que los jugadores lo reciben, lo aceptan bien, lo potencian, y entonces dice, sí, ese es el proyecto. Pero yo no puedo decir, ese es mi proyecto y a mí me gusta mucho y para mí es lo mejor que hay en el mundo, y los jugadores rechazan. Están diciéndole, no, esto no, esto no, esto no. Entonces yo creo que tiene que haber ahí una conjunción, porque alguien dijo, no, lo que pasa es que Alfaro es un buen conversador y motivador. Sí, motivador y todo. No, es cómo gestiona el grupo, porque son seres humanos. Y entonces, por más que usted sepa de fútbol,
si no sabe de seres humanos, está liquidado. Mire dónde va Klopp, que se tuvo que retirar, ganaba todo y se tuvo que ir por allá, lejos, escondido ya. Mourinho, que nunca más ganó nada, que era un fenómeno también. Mire la cara de Guardiola cómo está. Terrible, ¿ah? ¿Verdad? Y viene el otro y así, qué sé yo, muchos han pasado. Entonces no se trata. Y yo veo a Ancelotti, por ejemplo. Ancelotti, yo quisiera saber cómo se repara él interiormente. Porque además es un hombre que sabe de seres humanos y sabe de ese manejo. Yo lo escuché una vez, dijo, no, cuando el equipo tiene la pelota, yo no me meto. Cuando el equipo no la tiene, ahí aparezco. Ahí me meto. Y después le dijo a los jugadores, no sé, alguien le protestó porque no jugaba y le dijo, peleate con el entrenador, no te pelees conmigo. Yo no sé, claro, conmigo con la persona no, conmigo no, con el entrenador sí. Entonces sí, y yo lo veo siempre tranquilo, va perdiendo 3-0, cruzado de brazos, una final, lo que sea, y está ahí. Aquel Zinedine Zidane también, que no dirigió más ni nada, ganaba. Es decir, tal cual. Entonces, el misterio cuál es, no alcanza con saber de fútbol, sino hay que estar preparado para muchas cosas, y más en estos tiempos tan cambiantes, donde hay tanta información. Si uno repite las cosas y dale y quiere seguir repitiendo y ganando con eso, no le alcanza. El técnico de hoy en día tiene que ser de todo, pero no de todo un poco, de todo mucho. Tiene que ser buen psicólogo para interpretar cada jugador, que es un mundo, con unas carencias de niños, con unas complejidades, con una cantidad de cosas en su mundo, en su cabeza, tiene una cantidad de cosas, y el técnico tiene que saber gestionar cada uno de ellos. Ancelotti lo hace muy bien, hay otros que lo hacen con mucho éxito. En el caso de Colombia también lo hay, o sea, hay jugadores, por ejemplo, a mí particularmente me llama la atención Durán, un joven que apenas tiene 21 años, y Durán responde de una manera, un tono agresivo, uno no siente que está feliz, que disfruta. El fútbol se disfruta, uno se lo goza, pero uno siempre lo ve, aún ganando, lo ve prevenido. Y, o sea, yo creo que Durán, por ejemplo, no quiero personalizar la selección Colombia, pero es un caso particular. El propio James, o sea, James, bueno, Barranquilla nos solucionamos porque seguramente venía para Junior, nunca se dio. Y James es un jugador que también requiere un técnico que interprete su pensamiento y a ver cómo logra sacarle el jugo de la mejor forma para que rinda en el equipo. ¿De eso se trata o no, profesor? Sí, claro, es indudable. Yo creo que el entrenador tiene que tratar con cariño a sus jugadores, con un profundo respeto por ellos, debe ser auténtico, porque cuando el jugador vive permanentemente mirando al entrenador, observándolo, escuchándolo, y cuando uno se pisa el palito, se equivoca en algo, ellos se dan cuenta enseguida. Y si ellos dejan de creer en el entrenador, hay problemas. Olvídese que ahí no hay más nada. Entonces, es un trabajo conjunto en ese sentido, y alguien me dice, no, pero hablando de generaciones, esta generación, le digo, los seres humanos, y me dice, sí, pero ahora no son seres humanos, son seres digitales, me dice. Mi amigo. Sí, sí. O seres humanos digitales. Los niños están todo el día con el aparato en la mano ese, porque la familia ya no está como antes, es seguro. Yo soy de la era industrial, cuando empezó todo ese revalúo y todo. Sí. Y ya en mi casa no almorzábamos todos juntos ni nada, ya cada uno por su lado, andaban por allá. Pero me tocó ir a la otra escuela. La primera escuela fue la de mi casa. La de mi casa, fue una escuela. Y después la otra, ya donde iban los otros niños, empecé a socializar y a todo eso. Pero esta es una generación que va a tener muchas dificultades. Así es. Ya lo vemos hoy con los niños, lo que pasa. De acuerdo. Y así son los futbolistas también. Pero bueno, claro, mire, hoy nos acompaña Julio Avelino Comesaña. Realmente es Avelino Julio, ¿no? Todo el mundo le dice Julio Avelino, pero es Avelino Julio. Y ya él me ha contado fuera de cámaras cómo fue la historia. Pero mire, ahora vamos a hablar del Junior, que es la gran pasión, que es el gran amor de nosotros acá en Barranquilla. Y por supuesto que ya, o sea, cerrado el capítulo provisionalmente de la Selección Colombia, hablamos de Junior. Junior para Julio Avelino Comesaña es su alma, su corazón, su cerebro. Y para Barranquilla, Julio Avelino Comesaña es todo también. Yo no conozco un solo barranquillero que no le tenga cariño inmenso a Julio Avelino. Además,
nos ha regalado 5 títulos. Si me equivoco, usted me corrige, pero son 5 títulos que nos ha regalado Julio Avelino del famoso 93, aquel equipazo de 1993, que fue una maravilla, pero además, vamos a devolvernos un poquito más, a 1977. Julio Avelino Comesaña hizo parte de ese equipo campeón por primera vez en 1977 con Baraca y con todo el combo. Y él venía de Millonarios, uruguayo, y aquí en Barranquilla echó raíces y se convirtió en el gran referente del fútbol colombiano desde Junior. Ese Junior del 77 estaba Julio Avelino Comesaña, estaba Juan Carlos del Ménico, por favor, bueno, podemos decir la alineación de memoria porque todo el mundo se la sabe. ¿Cuál fue el secreto de ese Junior campeón del 77, siendo usted profesor jugador? Un líder, José Baraca. Baraca. José Baraca, no en lo futbolístico solamente, porque José fue un gran jugador de fútbol y jugó con grandísimos jugadores de fútbol en River, en todo en Argentina, pero tenía una interpretación del juego no tan como la que se maneja ahora, de que parece que todo es una fórmula, que viene, hay que hacer así, la pelota tirarla a la derecha, después aquel la agarra y la pone a la izquierda, y entonces, no, el fútbol es inspiración, es como el hombre que nunca estudió música, ni leyó nada de música, y le dan una guitarra y agarra las cuerdas y empieza a hacer así, que dicen que toca de oído, oído. Sí. Y hace así, y toca la guitarra y canta y no tiene ningún problema. Y hay otros que van a estudiar y no pueden aprender. Entonces, la naturaleza es esa de él. Pero digamos, ese Junior del 77, bueno, usted me acaba de decir, tenía el liderazgo de José Baraca, claro, el profesor Baraca, pero también era un equipazo, ¿no? Hizo cambios. Del Ménico, estaba Comesaña, estaba el Caballo Lorea, estaba Ariel Valenciano, además, el papá de Iván René, que fue campeón contigo en el 77, claro, y luego el hijo de Ariel es campeón contigo como técnico, claro, en el 93. Sí. Tuviste al papá y al hijo como compañero de equipo y como futbolista. Claro. Ese Junior del 77 era un equipazo también. Claro, pero el del 77 lo que pasa es que José tenía una visión muy amplia de todo el fútbol, un jugador de nivel internacional. Y en el 77 se llegó, incluso sin José, el equipo siguió y fue campeón. Como la Bruja Verón. Bueno. La Bruja, que además se estrenó una figura en Colombia que yo pocas veces he visto, que es la figura del jugador técnico. Era técnico y era jugador. La Bruja Verón, o ya se había retirado como futbolista. No, lo que pasa es que Juan era un muchacho muy inteligente. Él quedó de técnico del equipo para esas finales, pero nunca vino a nosotros a enredarnos, no, vamos a cambiarla no sé qué, de no sé cuánto, que el 4-3-3, que bueno, nos escuchaba. Compartíamos todo, nos sentábamos así arriba de una pelota y charlábamos en un salón y estábamos ahí felices y entrenábamos nosotros, el profesor se quedó, Abeger, y bueno, y así fue y empezamos a jugar y dependíamos de nosotros. Claro. Y el equipo llegó donde llegó. Con mucha responsabilidad. Hay una cosa que me llama la atención y ahora que tengo aquí al profesor Comesaña le quiero preguntar, porque es algo curioso. Ese Junior tuvo a la Bruja Verón, el campeón, pero luego la Brujita Verón, el hijo de la Bruja, bueno, juega con la selección argentina, se convierte en la gran figura mundial. Yo no sé si él llegó a Barranquilla recién nacido la Brujita o la Brujita, mejor dicho, lo que quiero decir es la Brujita pudo llegar a ser colombiano, pienso yo. Y también Eduardo Solari, que también hacía parte del equipo del Indio Solari, el hijo de Eduardo Solari también hace parte de la selección argentina tiempo después. O sea, es decir, por esas cuestiones del destino, casi que, por ponerlo de alguna manera condicionada, casi que 2 futbolistas estrellas mundiales, la Brujita Verón y Eduardo, el hijo del Indio Solari, casi nacen en Barranquilla, ¿o no? Sí, a ver, Eduardo Solari era hermano del Indio. El Indio, ok, Eduardo es hermano del Indio, sí, de Jorge. Del Indio. Y Sebastián Verón llegó acá con Juan con su esposa, y Sebastián tenía un añito. Ah, ya venía. Era una cosita chiquitita de nada, mire lo que como ¿qué tal? gigante.
Aquí estuvo en sus primeros años, aquí aprendió a caminar en Barranquilla. Sí, estaba jugando con mis hijos y todo. Ah, ok. Bueno, fíjense ustedes esas casualidades de la vida. Bueno, y seguimos avanzando con este junior. Estoy feliz, estoy fascinado conversando con el profesor Comesaña y le agradezco mucho que haya sacado un poquito del tiempo que tiene disponible. Yo sé que es muy poco para compartir con nosotros, pero viene el junior del 93. Ahora sí, él como director técnico, ya Julio Comesaña posicionado a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica como un gran técnico, y le toca también armar un equipo para sacarlo campeón en el 93, y fue el equipo del Pibe Valderrama, bueno, de todas esas figuras, Pachequito, bueno, José María Pasos, toda esa locura. ¿Cómo se conforma ese equipo, Julio? Ese equipo se conforma con el segundo semestre del 92. Yo estuve en el 91, aquel equipo que enloqueció a Barranquilla, la Junior Manía. La Junior Manía, sí. Claro, pero no, yo llegué, era un equipo que lo tenía Hugo Gallego, que yo tuve la certeza, digamos, acerté en dejar algunas cosas que Hugo había trabajado mucho y que para mí eran importantes, y digo, no voy a romper nada que sirva, sino que voy a tratar de construir sobre eso. Y entonces ese equipo empezó a jugar desde que llegué. Yo llegué 2 días antes de jugar en Santa Marta, en primer partido, y el equipo empezó a andar y bueno, de a poco lo fuimos mejorando. Y terminó el 91 con aquel problema que tuve con un jugador y va, esas cosas que sería que analizarlas otra vez más fríamente. Y ahí definimos en una reunión con Fuad la llegada de jugadores. Y entonces fundamentalmente la llegada del Pibe Valderrama. Que venía del Cali. Yo lo había tenido a Carlos en el Cali, pero después lo llevé al Medellín. Ok. Él venía de España. Llegó al Medellín y del Medellín se lo trajo aquí a Barranquilla. Entonces, como dijo el Pibe un día, Julio me dijo, y tenemos que ganar una, ¿eh? Y sí, le digo, nos toca ganar o ganar. ¿Ganamos o ganamos? Bueno, pero ese equipo se armó tremendo, porque ya Valenciano tenía muchos partidos encima, allá había ido a Italia, había vuelto después, él vino a mitad de año, no vino en el 93 de arranque. Ok. Estaba Comas, y a mitad de año el de Italia que quería venirse, y se vino para acá, y Comas fue a Quindío. Y entonces se terminó de construir ese equipo, que fue un equipo, es decir, hay que ir a los detalles, porque ese equipo hizo 109 goles en el campeonato. Mackenzie estaba en ese equipo, Pachequito estaba en ese equipo. Sí, pero lo más importante de esto, para tener en cuenta, es que hizo 109 goles y recibió 84. Ningún equipo que aspire a ser campeón puede recibir más del 50% de los que hace. No puede, si yo hago 100 goles, no puedo recibir más de 50. Ok. Cuanto menos reciba, más puntos tengo. Ya. Y ese equipo recibió 84 goles. Y en los últimos 3 partidos, con Medellín en Medellín, con Nacional allá, nosotros recibimos 6 goles. 3 de Nacional y 3 del Medellín, que el Medellín nos ganó 3-2 y Nacional 3-3. Y le metimos 3 a Nacional allá y 2 al Medellín, 5. Y acá le metimos 3 a Nacional, 8. Y un equipo que reciba así, pero que haga 8 goles en 3 partidos de una final. No. Tiene que tener algo. Bueno, y ese equipo enamoró a Barranquilla entera, pues el equipo del 93. La 10ª estrella también tiene nombre propio. Aquí, un día conversaba yo con Cristian Dáez en Tecnoglass, que bueno, más juniorista no puede ser Cristian. Allá tiene en la ventana de campeones a Julio Avelino Comesaña allí, donde me decía Cristian, con ese equipo, la 10ª estrella, que iba de último o de penúltimo, no tengo muy claro la situación en la tabla, y dijo Cristian, este equipo va a ser campeón, va a ser campeón. Ese equipo tenía una mística para el ser campeón, ¿o no, Julio? Sí, tenía un equipo, estaba muy bien conformado y tenía varios jugadores que eran líderes. Por ejemplo, Mendoza fue un líder natural también, un hombre serio, muy profesional, respetuoso, todo. El Pibe, más temperamental el Pibe, pero también un líder en la cancha, en todo momento, no solo el líder con la pelota para jugar.
sino en las órdenes que dentro de la cancha vamos, 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 y es decir, no se lo llevan por delante, los rivales lo respetaban. Valenciano, que hacía goles de saque de banda, hacía goles de cualquier lado, del tiro de esquina, de cualquier lado hacía goles. Vino él en los últimos partidos, creo que jugó 17 partidos, nada más hizo 18 goles, una cosa así. Nietzsche Guerrero, Ajá. que nunca fue un goleador, pero en este equipo, con ese fútbol de Pacheco, de Valderrama, de todo el equipo, empezó a recibir una cantidad de oportunidades. Era un jugador muy valioso, tácticamente era excelente y tenía muy buena pegada con las dos piernas. Una locura. Bueno, entonces era un equipo que tenía gol. Los equipos que tienen gol, como tiene Nacional ahora, por ejemplo, pasa cualquier cosa, porque está jugando mal, lo están dominando y en 10 minutos le meten 3 goles. Profesor Comesaña, mire, y le agradezco de verdad nuevamente esta gentileza que ha tenido con la Ley del Montes para hablar de fútbol, que es lo que más nos encanta a todos. Y estamos conversando hoy en el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Pero me interesa esta parte, profesor Comesaña, de ese equipo ideal que el técnico tiene en su cabeza, no los hinchas, no los aficionados. El aficionado, por ejemplo, ayer en el partido contra Paraguay decía que juegue Quintero. El técnico tenía otra cosa en la cabeza. Ese equipo ideal, ¿cómo lo conforma el técnico con una buena defensa, con un medio campo, con ¿cómo lo va armando? Yo creo que los equipos ideales del entrenador nunca se logran armar, ni siquiera en el Real de Madrid, ni en el Manchester City, ¿no? Porque hay que tener mucho dinero, hay que tener mucha claridad en lo que uno analiza y lo que necesita, estar también muy claro en la manera que quiere jugar. Pero yo personalmente, en las cosas gruesas, le digo que para mí, los equipos que no saben defender, es muy difícil que ganen algo, los que no saben defender. No pongo primero la defensa ni primero el ataque, porque incluso hay equipos que se defienden atacando. Los equipos esos que presionan en campo contrario, algunos lo hacen porque saben que el rival se va a quedar allá atrás metido, pero otros lo hacen para defenderse del ataque de ese equipo, que si los dejan salir jugando les hacen daño acá. Entonces, lo que hacen es defender. Yo defiendo mi arco en allá, lejos de mi arco. No quiero que el partido se juegue acá, quiero que el partido se juegue allá. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. ¿Qué necesito para eso? ¿Qué tipo de jugadores necesito? En cada posición, en cada función. Y después darle colectividad a eso. Y la otra parte, que es lo que ya le decía de los seres humanos, si nosotros no tenemos un propósito, una visión y unos valores que manejemos con el equipo, estamos liquidados. Tenemos que saber qué camino vamos a recorrer, cuándo y cómo lo vamos a recorrer y quiénes lo van a recorrer. Claro. Mire usted, profesor Comesaña, ese equipo del 93, que hemos hablado buena parte de la entrevista de ese equipo del 93, la gente lo recuerda mucho por la delantera, el pibe, Nietzsche Guerrero y todo, pero se nos olvida esa defensa que había con Alexis Mendoza, con todo, digo, la gente, un equipo organizado muy bien, lo que llaman hoy en día un equipo muy equilibrado, o sea, no estaba descompensado, que muchas veces pasa eso, que el técnico deja que el equipo se le descompense por cualquier razón, puede ser lesiones y demás, se le termina descompensando, pero no quiero terminar esta entrevista, profesor Comesaña, por hacerles 2 preguntas. Una, el ciclo del Junior, ya usted dijo, un julio undécimo no va a haber como técnico, de pronto en otra figura, como manager, como gerente, por otra cosa, pero como técnico, digamos que ya usted dijo, ese ciclo se cerró o sigue la posibilidad, no ahora, porque obviamente yo lo conozco a usted es muy respetuoso de todo lo que ocurre con el fútbol, pero o esa puerta la cerramos o ¿cómo está esa puerta? No, yo realmente entendí que ya antes de irme la última vez o salir del Junior la última vez, yo ya había entendido de que era una etapa agotada, porque yo no puedo estar jugando al filo de la navaja ni al borde del precipicio, no conmigo, porque si yo me equivoqué, bueno, pago los platos rotos, listo, sino porque lo que uno arrastrar al club, si yo no estoy en condiciones de... Es decir, a mí me pareció, es decir, tengo una opinión con respecto al Junior muy personal, pero yo no hablo del Junior que la gente cree que conoce. Acá vienen a Barranquilla y, no, yo conozco al Junior, entonces
dicen las divisiones menores que tiene, el equipo del Barranquilla, los jugadores que tiene, todo va, pero eso lo leo yo en cualquier lado. Claro. Pero no conocen finalmente el funcionamiento del Junior que usted conoce, claro. No lo conocen. Yo me doy cuenta enseguida, a los 15 días que llega alguien me doy cuenta. Claro. Cuando hace una declaración, yo ya me doy cuenta y digo, bueno, aquí va a haber problemas. Ya. Pero yo no creo que sea importante que yo vuelva a dirigir al Junior. Ya. Esa etapa quedó ahí, con el Junior quedó ahí. Ahora, si mañana yo tuviera propuesta o alguna cosa de algo que valga la pena verdaderamente, sí, pero en Junior otra vez, para correr un riesgo innecesario ¿de qué? De que la gente termine molestándose conmigo sin necesidad. Sí. Yo hice todo lo que podía hacer, traté de hacerlo mejor. Bueno, 5 títulos ahí están, ¿no? Bueno, para la historia. Bueno, sí, pero yo diría que es un tema muy largo. Yo con Junior tengo con muchos equipos, tengo muchas cosas para mostrar que en mi concepto, como pienso globalmente de los equipos de fútbol, no de la cancha nada más, yo dejé muchas cosas más importantes en Junior que los títulos. De acuerdo. Muchas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, así es. Hay una impronta, hay un sello, hay unas raíces profundas en lo que tiene que ver en ese vínculo emocional, afectivo, de todo que existe entre Julio Comesaña y el Junior de Barranquilla, y entre Barranquilla y Julio Avelino Comesaña. Y la última pregunta se la tenía reservada, lo veo con la camisa blanca, y le quería preguntar por aquella camisa gris a cuadros. Ustedes son muy cabuleros, como dicen en el sur del continente. ¿Esa camisa está conservada, está guardada? ¿Dónde está? No, yo no tengo cábalas, pero todos somos, de alguna manera decimos, bueno, no cuesta nada, ¿no? Total. Pero sí. ¿Sabe qué pasa? Que esas cosas representan de pronto para otras personas que van al partido, para los jugadores, representa cosas porque cada uno tiene esas creencias. Y quien tiene esas creencias, entonces, Julio, profe, la camisa no la trajo. Digo, no, como la tengo entre el bolso, tranquilo. Entonces, es decir, todo el mundo se preocupa. Claro que... En Bogotá me gritaban el día de Pasto en los penales que me saque la chaqueta, me la tuve que sacar. Hacía un frío que yo tenía la camisa abajo. Las cosas que pasan. Yo digo, me la pongo siempre y listo. Sí. Y ahí la tengo, está nuevita. Las cosas que pasan con el fútbol. Hoy nos ha acompañado aquí en la Ley del Montes, por favor, muy contentos, muy felices, muy orgullosos de tener esta conversación hoy con Julio Avelino Comesaña, alma, nervio, corazón de un Junior que pasó para la historia y que sigue haciendo historia porque él sigue siendo juniorista, sigue siendo barranquillero, a pesar de que es uruguayo de nacimiento, de Montevideo, pero está en el alma de Barranquilla. Profesor Comesaña, muchas gracias por acompañarnos hoy en la Ley del Montes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque fuimos un poquito a los recuerdos de un tema que me apasiona y del cual sigo pendiente permanentemente de todo. Hoy, por ejemplo, estoy deseando que llegue a las 6:30 para sentarme a ver al Junior. Claro, por supuesto. Bueno. Ya vamos a ver a Junior. Y a todos ustedes, un abrazo.